Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, alumnos, exalumnos. Le habla su profesor y amigo Ramón Mendoza. Reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos, exalumnos y a toda aquella persona que bien tenga y quiera repasar los conceptos básicos de la física elemental del grado 11 en el tema de óptica, especialmente en el estudio de los espejos cóncavos, lo pueden hacer hoy en la guía número 174. Por lo tanto, jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón, muy pero muy fácil. O también allí en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Para hoy les traigo un tema de física elemental allí en los espejos cóncavos en la guía número 174, elemental. Un problemita muy sencillo, dice: un objeto de 10 centímetros, ese es TO, tamaño del objeto, se coloca a 40 centímetros de un espejo cóncavo, observen, distancia objeto DO, de 60 centímetros de radio, de curvatura. El foco es la mitad del radio, luego el foco es 30 centímetros y se toma positivo porque es un espejo cóncavo. Punto. Calcular gráfica y analíticamente la posición y el tamaño de la imagen. O sea, primero hacer la gráfica y luego hacer las fórmulas analíticamente para comprobar el resultado. Datos. TO, repito, es tamaño del objeto 10 centímetros. DO, distancia del objeto 40 centímetros. Radio de curvatura del espejo cóncavo 60 centímetros. El foco es la mitad del radio, 30 centímetros. Se toma positivo porque es un espejo cóncavo. DI es la posición, distancia de la imagen, posición. Y TI es tamaño de la imagen. Las dos fórmulas aquí de Renato Descartes son: primera, 1 sobre D sub I, distancia imagen, más 1 sobre D sub O, distancia objeto, igual a 1 sobre F, la distancia focal. La segunda, menos DI por TO, debe ser igual a DO por TI. DI es distancia imagen, TO tamaño del objeto, DO distancia del objeto y TI tamaño de la imagen. Fácil, elemental. Aquí voy a dar un recorderis de los rayos paralelos que intervienen. El rayo número 1 lo llamo rayo paralelo, llega paralelo al eje principal, se refleja o se refracta porque sirve para espejos y lentes, pasando siempre por el foco. O sea, ese es 1'. De 1 va a 1'. Y el contrario de 1' se va a llamar 1''. El segundo rayo a tener en cuenta es el rayo focal RF, número 2, le asigné. Llega pasando por el foco, por eso se llama rayo focal. Y se refleja o se refracta, ya sea, repito, espejos o lentes, paralelo siempre al eje principal. Ese es 2', o sea, hay que buscar el recorrido de 2 a 2', y el contrario de 2' es 2''. Recuerdo que en la guía anterior, si se cortan 1' con 2' es una imagen real, pero si se cortan 1'' con 2' es una imagen virtual. Vamos a hacer aquí las condiciones. Observe, D sub O, distancia del objeto, siempre es positiva. D sub I, distancia de la imagen, puede ser positiva o negativa. Si es positiva, me está hablando que es una imagen real. Si es una imagen real, se recoge en la pantalla, que es una lámina oscura allá en óptica. Y D sub I es negativa, entonces implica que es una imagen virtual. Si me dice que produce una imagen virtual, D sub I debe salir con signo negativo. ¿Qué quiere decir virtual? Que se recoge o se ve directamente en el espejo o en la lente.
El foco es positivo. Observe si el espejo es cóncavo o la lente convergente. Sirve para ambos. Observe, si se trata de un problema de una lente convergente, debemos tomar el foco positivo. Si el foco es negativo, el espejo es convexo o es una lente divergente. Observe, si se trata de una lente divergente, entonces debo tomar el foco negativo. TI es el tamaño de la imagen, positivo si es una imagen directa, que sale por encima del eje principal, y T sub I es negativa si es una imagen invertida, es decir, sale por debajo del eje elemental. Aquí voy a la parte superior derecha. Aquí está la gráfica del dibujo lineal, observe, y aquí está la gráfica de laboratorio, como se ve en el laboratorio. Entonces, la gráfica de arriba es dibujo lineal. Observe, se toma el espejo cóncavo, mírelo, y tiene un eje principal. Observe, el eje principal tiene unos puntos: vértice, foco, centro. Observe, la distancia del vértice al centro se llama radio. La mitad del radio es el punto focal. ¿Listo? Esos son los elementos. Entonces tomo el objeto, mire, lo coloco porque la distancia focal en este problema vale 30, pero la distancia del objeto lo colocaron a 40. O sea, esto es 30, 40 y esto es 60, el radio. Entonces lo colocaron entre el foco y el centro. Ahí está el objeto. OB es el objeto. Y tomo los dos rayos que hablé allí. El número 1 le asigné el nombre de rayo paralelo porque es paralelo al eje, observe. O a ese rayo le asigno el número 1. Rayo paralelo llega y se refleja pasando por el foco. Mire, busca el foco y se refleja. Entonces el recorrido es 1, 1'. Ahí. Luego tomo el segundo rayo que se llama rayo focal, del tamaño del objeto. Siempre pasa, observe, el número 2 llega, pasa por el foco, por eso se llama rayo focal, porque pasa por el foco y se refleja, o sea, se regresa, porque un espejo cóncavo se refleja paralelamente al eje principal, observe, y ese es 2'. Entonces el recorrido es 2, 2', y el primero es 1 y 1'. Como se cortaron 1' y 2', entonces se produce el punto y ahí se da la imagen. Eso es una imagen real. ¿Por qué? Porque toda esta zona, todo este campo, toda esta área es la parte interna del espejo. Por aquí se refleja la luz. Entonces este lado es positivo. Por si sale la imagen en este lado, es una imagen real. Observe, real. Pero si sale al otro lado, la parte opuesta, esto representa el mueble porque estamos viendo el espejo de vista lateral. La parte opuesta es la parte virtual, la parte negativa, por donde no se refleja la luz. Entonces aquí está el campo positivo y el campo negativo. Todo esto, repito, es por donde se refleja el rayo de luz, y toda esta es la parte opuesta. La parte negativa es un espejo cóncavo elemental. Entonces me produjo una imagen real porque salió en el campo de los reales, invertida y mayor que el objeto. Mire el tamaño del objeto y mire el tamaño de la imagen. Entonces real, mayor, invertida. Esa gráfica se representa o se ve así en el laboratorio. Este es el espejo cóncavo, observe, y está la imagen, una velita ahí, un objeto, y esta es el dispositivo de la pantalla, una lámina negra oscura, puede ser metálica. Si la velita, el objeto se ve en el espejo directamente, se llama imagen virtual porque se ve ahí, se recoge. Pero si la imagen se ve o se recoge en la pantalla, se llama imagen real. Entonces esto, repito, es objeto, este es el espejo cóncavo, el objeto y la pantalla. Entonces, esta gráfica es la misma, pero la de arriba es dibujo lineal, la que viene en los textos, los folletos, los guías de estudio, y esto es como se observa
en el laboratorio de física. Aquí está, desarrollo, porque está la parte analítica. Ahora, tomo las dos fórmulas, 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O igual a 1 sobre F. Conocido D sub O, conocido F, entonces despejo 1 sobre D sub I es igual a 1 sobre F menos, está sumando, pasa al otro lado, 1 sobre D sub O, y simplemente reemplazar acá, mírenlo, 1, el foco vale 30, debo tomarlo positivo porque es un espejo cóncavo, menos D sub O, la distancia del objeto lo colocaron a 40, hago operaciones de primaria, común denominador 120, 120 y entre 30 me da 4, 4 por 1, 4, menos, observe 120 entre 40 me da 3, 3 por 1, 3, 4 menos 3 me da 1, 1 sobre 120, observe 1 sobre D es igual a 1 sobre 120, lo recojo acá, mire, 1 sobre D sub I igual a 1 sobre 120, pero me piden es D sub I, observe, en cruz multiplico, y me queda que D sub I es 120, salió con signo positivo, lo que me indica que es una imagen real. Recuerde que cuando D sub I sale positivo es una imagen real, cuando sale con signo negativo es una imagen virtual. Entonces, ¿qué quiere decir imagen real? Que se recoge en la pantalla, que se ve, observe. Ahora en la segunda parte ya llego, observe, menos DI por TO es igual a DO por TI, todo es conocido de espejo TI, el tamaño de la imagen. Este DO que está multiplicando lo mando a dividir, mire, me queda así. Observe, ya aquí en esta fórmula reemplazo los datos, menos, pero D sub I salió positivo, entonces queda menos 120 por el tamaño del objeto que me dieron 10 y la distancia del objeto que lo colocaron a 40. Hago operaciones, todo eso me da negativo y cancelo 0, 0, me queda 30, entonces tamaño de la imagen es menos, observe, menos, por más todo eso me da menos 30 centímetros, el tamaño es mayor porque el tamaño del objeto era 10, observe, mírelo, 10, listo, y aquí salió 30, y el menos me indica que es una imagen invertida, o sea que salió por debajo del eje, y efectivamente aquí se observa una imagen real mayor pero invertida. Aquí también se observa una imagen real porque está en el campo de los reales mayor que el objeto pero invertida porque está por debajo del eje principal. Bueno, chao, bendiciones de Cristo, amén y amén. A estudiar fácil el tema elemental.